Encontré el diario de un viajero en el futuro. Algo aterrador está a punto de llegar a nuestra tierra. Algo que lo cambiará todo y provocará el fin del mundo. Un dios gigantesco vendrá a comernos. Esta es la historia. La fotografía llegó sin explicación alguna. Mostraba una especie de masa. Era gris y pulsante. Flotaba muy por encima del Atlántico Norte. Parecía un ciclón, pero no tenía ojo de tormenta ni rotación. Solo y puramente capas, como pliegues de gasa, apilados y suspendidos. El cielo a su alrededor estaba extrañamente despejado. Esa era la primera imposibilidad. La doctora Meredith Finn vio la imagen a las 6:32 am. Fue reenviada a su cuenta personal desde un servidor cifrado del ministerio. El asunto solo decía: venga inmediatamente. Ella llegó al centro de monitoreo climático de North Strand antes del amanecer. La sala de conferencias ya estaba llena, algo inusual para un miércoles. Habían técnicos, enlaces militares, 2 meteorólogos de alto rango y un hombre del Departamento de Fenómenos Anómalos, un departamento que oficialmente no existía. Nadie habló durante los primeros 10 minutos, solo contemplaban la imagen proyectada en la pared principal, una imagen fija de un satélite meteorológico. Nunca había visto una formación estática a esa altitud. ¿A qué altura estaba exactamente?, dijo ella con la mirada fija en la imagen imposible. Está a 68 kilómetros, dijo uno de los técnicos ajustándose las gafas. Ella parpadeó y dijo: es en la mesósfera. Sí, así es, doctora, eso es correcto. Esto no tiene ningún sentido, murmuró para sí misma, irritada por la confusión. Uno de los meteorólogos se puso de pie y dijo: es su trabajo entenderlo, doctora. ¿Cuándo se informó por primera vez?, respondió ella, ignorando el tono del hombre. Lleva 6 horas, simplemente apareció ahí de la nada. Lo detectó un satélite sobre el Atlántico. Lo confirmó una segunda pasada. Pensamos que podrían ser restos de armas y no lo son. Los vuelos civiles ya se están desviando y las rutas marítimas también. Se aclaró la garganta el enlace militar. En los monitores se desplazaban números, temperaturas, velocidad del viento y lecturas de profundidad inusuales. La masa no se movía para nada. Los vientos lo azotaban a cientos de kilómetros por hora, pero no giraban, no se cortaba. Simplemente permanecía inmóvil, imposiblemente quieto. No es un fenómeno meteorológico cualquiera, declaró el meteorólogo con voz temblorosa y preocupación en los ojos. ¿Y entonces qué es?, preguntó el enlace. Nadie tenía una respuesta. Para el mediodía el mundo ya lo había visto. Las imágenes tomadas por un piloto comercial se habían vuelto virales. Una franja de niebla oscura que se extendía de horizonte a horizonte, hinchada y densa, tapando el sol, cubría una región aproximadamente del tamaño de Norteamérica y parecía estar creciendo. La sombra que proyectaba la nube era inconmensurable. En un día despejado, la luz atenuaba como un eclipse solar. El cielo se tornó gris opaco. Las sombras se desvanecieron y los pájaros enmudecieron. En algunas zonas la oscuridad era perpetua y la noche imponente en su oscuridad. La gente en el terreno comenzó a reportar muchos cambios. Un extraño zumbido estático en los dientes, dolores de cabeza tensionales y también una presión baja persistente en los oídos. Los foros en línea explotaron. Esta cosa se convirtió en tendencia en cuestión de una hora. La doctora siguió trabajando. Se había entrenado para mantener una actitud clínica y metódica. Aún así, no podía quitarse la sensación de que el aire en el laboratorio se había vuelto viciado. Algo andaba muy, pero muy mal, y ni un solo cerebro pensante en el planeta podría dar respuestas a esa situación imposible. Exactamente para las 9:43 de la noche se registró el primer sonido, un golpe sordo, grave y distante, luego otro, con 2 horas de diferencia, y luego otro y luego otro. ¿Son truenos?,
preguntó alguien, pero el radar estaba despejado. Ni un solo sistema meteorológico en 1000 kilómetros. El golpe se escuchó de nuevo, solo con minutos de diferencia. La doctora permaneció inmóvil, con los auriculares puestos, observando la onda sonora que se extendía por el monitor. No era un trueno, no era un sismo, era aéreo, muy por encima de nuestras cabezas. ¡Oh, Dios mío! ¡Viene dentro de esa maldita nube!, susurró un joven becario que estaba cerca. A medianoche había tomado ritmo. Un sonido lento, profundo y redoblante. Eran golpes, regulares, implacables, como si algo muy muy arriba llamara desde el otro lado del cielo. Proyecto Cerberus Velo, entrada de diario de campo. Doctora Meredith Finn, meteoróloga principal, clasificado como nivel Omega. Día 1 a las 11:42 de la noche. La nube permanece estacionaria. Su escala es inconmensurable. Su espesa niebla se extiende mucho más allá de nuestra atmósfera. El sonido comenzó esta noche. Pulsos regulares pero baja frecuencia, de origen desconocido pero triangulados dentro de la formación. La recopilación de todos los datos está incompleta en este momento. Nota personal. No es el clima y no es provocado por el hombre. No sabemos qué es esto. Fase número 2. El sonido de Dios. Por la mañana el sonido de los tambores se escuchó en todo el hemisferio norte. Ya no se limitaba a las estaciones de monitoreo. Personas de toda Europa, el este de Estados Unidos y partes de África Occidental e incluso Argentina reportaron haberlo escuchado. No solo se trataba del aire. Oh, no, sino también a través de sus cuerpos. En la base del cráneo, en los huecos del pecho o a través de los ojos. El sonido se sentía tanto como se escuchaba. Ciudades enteras reportaron estas vibraciones. Los hospitales comenzaron a llenarse, no por lesiones, sino por la confusión, migrañas, tinnitus y nariz sangrantes. Algunas personas incluso comenzaron a perder la cabeza, atormentadas por un sonido del que no podían escapar. Otras parecían impasibles ante el extraño fenómeno. Una mujer en Bordeaux comenzó a convulsionar y a gritar. «¡Yo lo escucho, santo cielo! ¡Puedo escucharlo!», dijo antes de caer inconsciente. Para la 1:06 de la mañana, la doctora Finn observó desde la azotea de las instalaciones de North Strand cómo la luz volvía a cambiar, no más tenue, no del todo. Le costaba identificarlo. Las sombras habían perdido sus límites. Los edificios parecían ligeramente aplanados. Los colores eran apagados, como si el mundo se hubiera sumergido en agua. Levantó la mano y se miró la palma. Venas como ríos en un mapa. Su piel estaba más pálida que antes. Se le erizaron los pelos del brazo y los tambores continuaron. «¿Doctora Finn?». El hombre del departamento de fenómenos anómalos empujó la puerta de acero tras ella. «Mi nombre es John, señora. Quería hablar contigo». Se detuvo junto a ella con la mirada fija en la terrible nube. Se tragaba todo el horizonte ocultando las estrellas y la luna por igual. «Oh, pero qué vista tan bonita», murmuró él. «¿Qué puedo hacer por ti, John?», preguntó con tono cortante, sin querer entrar en conversaciones triviales. «¿Usted sabe para quién trabajo?». Ella asintió una vez ofreciéndole un cigarrillo de un paquete vacío. «No, gracias, ya lo estoy dejando. Me gusta el aire fresco para mí», rió torpemente mientras la doctora encendía su cigarrillo. «Bueno, me están reubicando al otro lado del mundo, en una instalación similar en el hemisferio sur. Quieren lecturas simultáneas, conjuntos de datos duplicados. Sinceramente, siento como si me estuvieran sacando de la zona de explosión». Se detuvo por un momento. «Si esto es global, si sigue creciendo, necesitamos saber si se comporta igual en todas partes. De lo contrario, estamos a ciegas». La doctora lo observó. Las sombras de su rostro se difuminaban y temblaban bajo la luz indeseada. «Entonces, ¿perseguirás el otro horizonte?». «Algo así. Te enviaré todo lo que encuentre. Quizás entre los dos podamos encontrarle sentido». Esbozó una leve sonrisa, pero con la mirada fija en el cielo. Su mirada se detuvo en él un instante más de lo previsto. Luego volvió a mirar la nube.
Sí, tal vez. El tamborileo resonó una vez más, bajo, cavernoso e interminable. Ninguno de los dos habló después de esto. Los sistemas de transmisión de emergencia se activaron justo después del mediodía. Los presentadores de noticias leyeron declaraciones preescritas, sin preguntas ni especulaciones. Las autoridades estaban al tanto de la anomalía atmosférica que se observaba actualmente sobre el Atlántico. Permanezcan en el interior, limiten la observación directa del fenómeno. Se proporcionará más información cuando esté disponible. La transmisión se cortó después de 90 segundos. Las pantallas negras revelaron las reacciones preocupadas de la población. Las redes sociales se desbordaron de conspiraciones, profecías y también miedo. Un video viral de Nueva York mostró a pasajeros paralizados en medio de una intersección, todos saliendo de sus vehículos, mirando al cielo a la vez, docenas de ellos como si hubieran oído una voz. Entonces, algunos comenzaron a llorar, otros se arrodillaron para rezar, todos unidos por la opresión de una impotencia total. Los helicópteros del gobierno volaban bajo las nubes como moscas atraídas por el hedor de la muerte. Otro video, el de un carguero nigeriano, mostraba la nube extendiéndose hacia afuera en espirales, con vastas secciones de niebla oscura arremolinándose dentro de la nube. Era como arena negra en agua clara. El último registro de la tripulación simplemente decía: Dios ha regresado a nosotros. Para las 2:42 de la mañana, la doctora entró en la cámara insonorizada para escuchar la transmisión en vivo sin filtros. Ella se sentó en el centro de la pequeña habitación blanca, se colocó los monitores supraurales y escuchó. Ahí estaba, el retumbar, el tamborileo de la nube, ahora más claro, más amplio y más reflexivo. Hubo pausas entre los latidos, pausas lo suficientemente largas como para crear la ilusión de que se había detenido antes de que volviera. Lo sintió en lo profundo de su caja torácica. Su corazón se sincronizó con el fenómeno aéreo. El tamborileo se había convertido en una presencia, no solo en sonido, sino una fuerza de marea que presionaba contra la tierra. Cada golpe le revolvía el estómago como si algo inmenso se agitara dentro del planeta. Y luego cambió. El sonido se descontroló. Un único gemido alargado, húmedo y gutural brotó de la nube. Se extendió por la atmósfera como un líquido espeso y viscoso, chapoteando en cada grieta o hendidura que encontraba. El suelo mismo vibraba bajo la presión sónica. Era enorme, imposible, algo maligno y algo tan vasto que su gemido transformó completamente el cielo mismo. El tono era casi inaudible, subsónico pero tortuosamente presente, bajo y arrastrado, reverberando con el peso de una masa que ella no podía comprender. El gemido se deslizó y palpitó como el húmedo crujido de un músculo desgarrándose, un tendón estirándose, un depredador bostezando en el cielo. Su pecho se agitó, su estómago se retorció, sus dedos hormiguearon con la presión del sonido. Su mente gritó contra la comprensión. El ruido estaba vivo, uniforme pero consciente. Flotaba en la habitación como una tormenta capaz de devorarlo todo, deteniéndose solo para dejar que su presencia se calara más profundamente en sus huesos, antes de volver a arrastrarse hasta convertirse en un gruñido húmedo y estremecedor. Se arrancó los auriculares temblando, con el sudor corriéndole por la piel. La cámara estaba en silencio, pero no del todo. El sonido persistía grabado en sus costillas y cráneo, arrastrándose por su sangre. ¿Eso fue una voz? El interno que monitoreaba la señal se giró hacia ella, pálido y lagrimeando. No, no era una voz, no puede ser, susurró la doctora. Entonces, tragó saliva y preguntó, ¿entonces qué fue? Ella se levantó lentamente y salió de la habitación sin decir una palabra. Los tambores se reanudaron con normalidad. Proyecto Cerberus Velo. Entrada de diario de campo. Doctora Meredith Finn, meteoróloga principal. Clasificado en nivel Omega. Día 2, 3 de la mañana. La nube permanecía estacionaria. El diámetro estimado superaba los 5.000 kilómetros.
Continuaban los patrones de audio, rítmicos, biológicos y posiblemente vocales. Síntomas globales reportados: alteración neurológica, alucinaciones auditivas, volatilidad emocional, histeria colectiva, miles de víctimas en diferentes países y tímpanos reventados con hemorragias internas. Ya está aumentando el malestar público, el control gubernamental se está deteriorando. Se inició un plan para obtener una imagen visual de la fuente del sonido. El equipo de John realizó 3 barridos LIDAR desde la órbita, desde un avión espía U-2 y desde un globo meteorológico modificado. Escaneo orbital. No se obtuvieron lecturas de profundidad. No, cero. Simplemente nada, como si nada hubiera impactado en el aire a 1000 kilómetros de distancia y luego se hubiera negado a regresar. Exploración plana. Se registró un cuadro de la estructura interna que parecía hueso. Un momento después la imagen falló. Se recargó y mostró una esfera perfecta del tamaño de una montaña y luego estática. Alimentación del globo. 20 minutos después de la telemetría, antes de la pérdida de la señal, capas internas visibles con fibrosas espasmos. Fotograma final. Una forma en el centro, huesuda y alargada. Simétrico pero incorrecto. Nuestros analistas lo analizaron con un software de detección de bordes. Los resultados fueron muy aterradores. Parecía ser una cara, pero solo cuando no se miraba directamente. Una convergencia de líneas, pliegues y texturas formaba algo extraño. Una técnica se desplomó durante la revisión de imágenes. Dijo que sintió como si la pudieran ver. Yo también lo vi solo una vez, pero no me asustó. Simplemente me hizo sentir vergüenza. Hemos bloqueado los archivos. Código del proyecto Cerberus Veil. Acceso solo sistemas visuales de IA. No se permite la revisión humana. Efectivo inmediatamente. Nota personal. John está de acuerdo. Hay algo vivo ahí. Se fue hacia el sur, hacia la oscuridad. Y no sé cuándo volverá. Creo que es exagerado. Fase 3. Los brazos. La doctora Finn se despertó sobresaltada con el teléfono vibrando sobre la mesa de acero. Se había desmayado en su escritorio, agotada y cansada. Luego agarró su teléfono y la pantalla decía John, D.A.P. «Doctora, ¿está bien? ¿Está viendo las últimas lecturas?» La voz de John sonó aguda y urgente. Su pulso se aceleró. La nube se había estado comportando de forma diferente. El tamborileo era más pesado y más insistente. Hubieron muchos golpes. Estoy observándolo. Es más intenso, pero nada nuevo todavía. Hubieron más golpes. ¿Intenso? Intenso no describe esto, doctora. Los pulsos subsónicos, todas las estaciones de monitoreo en todos los continentes se están alineando. La parte inferior de la nube se está partiendo a lo largo de una línea vertical recta. Los satélites lo captaron justo antes de que se cerrara de nuevo. Su risa fue amarga. La doctora Finn frunció el ceño. ¿Una costura? Hubieron muchos golpes. Es como si se estuviera preparando para abrir, y no lo digo metafóricamente. Hay un patrón en los pulsos, ritmos que se forman, no sé cómo decirlo de otra manera. Y el tamborileo, oh por Dios, es como un latido de un corazón. Doctora, este corazón se acelera. Tiene que estar lista, algo está pasando. Hagas lo que hagas, no salgas. Pase lo que pase después, no es solo un sonido. Esa cosa está viva. Bajó la voz urgentemente. Hubieron más golpes frenéticamente. Lo sintió en el pecho antes de poder responder. Una vibración profunda en los huesos y la sangre. La resonancia húmeda de algo enorme que se agitaba. «John, ¿qué carajos estás diciendo?», dijo la doctora. «Haga lo que haga, mantenga la calma. Enciérrate. Ve al búnker ahora. Los monitores están ahí. Puedes observarlo y hagas lo que hagas, no salgas con un carajo». Entonces la línea se cortó. Un latido después, al otro lado del hemisferio norte, una fractura vertical atravesó el cielo como una herida. Se ensanchó con deliberada lentitud. Las capas de niebla se desprendieron en pliegues carnosos. Las sombras se intensificaron, curvando el espacio a su alrededor. Un ensordecedor y pegajoso chapoteo como carne desgarrada resonó por todo el hemisferio.
Detrás de ella había una oscuridad que parecía respirar, vasta e insondable, una oscuridad que distorsionaba la percepción misma. Ninguna cámara podía capturarlo, ningún ojo en el planeta fue creado para percibir un evento tan bíblico. Sin temblor ni trompeta, la nube se abrió. Lo que yacía ahí adentro no era tan oscuro, sino incognoscible. Algunos decían que era una boca, otros decían que era una herida, y de ahí volvía a salir el sonido, más fuerte ahora y más claro. Algo húmedo, vasto y palpitante, algo imposible que no respiraba. Eran como fauces en todo el mundo. La gente alzó la vista al mismo tiempo y algunos gritaron. Otros se arrodillaron, otros se quedaron quietos y observaron paralizados cómo descendía el primero de los brazos. Extremidades largas y afiladas como serpientes aceitosas, negras y brillantes, emergían de la herida en el cielo en lentas espirales. Algunas tenían cientos de kilómetros de largo, otras miles. Nadaban por el aire como si estuvieran bajo el agua, lánguidos, elegantes e hipnóticos. Miles de ellos, no, docenas de miles, se movían por el cielo como un nido de gusanos vertido por embudo. Estaba enrollándose y buscando algo. Uno a uno los brazos se adentraron en la tierra, deslizándose por ciudades, océanos y campos. No tardó mucho en tomar el primero. Un hombre en Tokio gritó cuando un brazo se retorció a su alrededor. Sus dedos se clavaron en la extraña carne mientras el agarre en su cintura se apretaba, tirándolo hacia el cielo. Sus gritos hendieron el aire de la mañana. En una ciudad europea, una joven pareja corría de la mano por las calles. La mujer tropezó con un brazo enredado en su tobillo. Su novio intentó liberarla. El brazo se retrajo, torciéndola hacia arriba con tanta fuerza que sus manos se soltaron de las de ellas. Él cayó de espaldas, suplicando solo para que el brazo volviera a él. En un pueblo venezolano, una madre fue raptada de su patio. Su pequeña hija se aferró desesperadamente a su pierna, gritando para que bajara. Sus pequeñas manos se aferraron al tobillo de su madre con desesperación por salvarla, pero los dedos de la niña no pudieron sujetarla. Fueron lanzadas hacia arriba cientos de metros en cuestión de segundos. El cuerpo de su madre ascendió girando elegantemente como una bailarina en el aire, pero la gravedad no perdonó a la niña. Cayó con las extremidades agitándose, el cabello azotándole la cara, chocando contra la tierra impecable. El repugnante golpe resonó por todo el pueblo. Algunos fueron arrebatados gritando, otros rieron elevados como si ascendieran a un éxtasis oscuro. Los cultistas, convencidos del favor divino, se lanzaron hacia los apéndices pútridos, con los brazos extendidos. Sus voces fueron alzadas en himnos o cantos de alegría, implorando éxtasis. Los brazos arrebataron solo a unos pocos con la misma fría precisión, arrastrándolos hacia arriba mientras sus éxtasis se transformaban en horror en pleno vuelo. A lo largo de los continentes la gente luchó, se aferró, se resistió, pero fue inútil. Cada brazo realizó el mismo ritual, un humano a la vez, ascendiendo en espiral hacia la oscuridad abismal, para luego regresar a la tierra para su siguiente selección. Las ciudades se convirtieron en teatros del caos, las calles se vaciaron en segundos, el tráfico se congestionó y se detuvo. Las ventanas vibraron bajo el rugido de miles de personas que eran atraídas hacia el cielo mientras la humanidad se desataba abajo. Los padres arañaban a sus hijos, los niños gritaban llamando a sus padres. La gente intentaba saltar de los balcones, puentes y tejados, solo para ser agarrados en plena caída. Sus últimos momentos fueron en una maraña de extremidades y horror. En campos remotos, agricultores y pastores observaban cómo las armas se extendían por el horizonte. El ganado se dispersó aterrorizado mientras el suelo temblaba bajo el resonante sonido de las armas. Un granjero vio cómo levantaban a su esposa gritando su nombre e intentó correr. El brazo se retrajo y ella desapareció, dejándolo arrodillado en el barro gritando al cielo indiferente. Durante las primeras 12 horas, más de 40 millones de personas habían desaparecido, más que toda la población de Canadá.
A las 48 horas, las estimaciones superaban los 90 millones. Naciones enteras fueron devoradas por el cielo. Niños, ancianos, personas sanas y enfermas, criminales y sacerdotes, amantes y perdidos. Los brazos se movían como una marea viviente, lentos pero inexorables, elegantes en sus movimientos pero grotescos en su función. Cada ser humano era tratado como un premio singular, retorcido hacia el infinito, un proceso terriblemente meticuloso. La doctora observaba desde el búnker cómo los monitores se iluminaban con las secuencias de secuestros, rastros contorsionados por el pánico, la alegría o la incredulidad. Podía oírlos a través de las cámaras, gritos y oraciones que se superponían como una sinfonía viviente de horror. Los brazos entonces se detuvieron brevemente sobre las ciudades, observando y enroscándose y desenroscándose. Sus gruesas venas latían, parecían saborear el miedo. Luego, con una paciencia escalofriante, volvieron a seleccionar arrastrando a los vivos hacia los fauces. Durante 57 horas, el hemisferio norte se vació en una cosecha implacable, mecánica y casi ritual. Cada brazo regresó repetidamente a la herida del cielo. Cada humano fue arrancado y elevado, hasta que el aire se llenó de ecos de horror y asombro. Al llegar la hora final, la doctora solo podía contemplar las pantallas aturdida. Los brazos se detuvieron por fin, sosteniendo sus cosechas en alto durante un largo y silencioso instante, como si contara, observara y saboreara. Entonces iniciaron la lenta y deliberada retirada, uno a uno llevando a sus cautivos hacia la oscuridad incognoscible que les había dado forma. Durante más de 4 horas el cielo se cerró y los supervivientes emergieron de falsos refugios. El mundo se quedó en silencio, solo se escuchaba el sonido de los tambores. Hubieron varios golpes. Proyecto Cerberus Velo, entrada de diario de campo. Doctora Maid Finn, meteoróloga principal, clasificado en nivel Omega. Día 3, a las 11 de la noche. La formación se abrió, una abertura. Su diámetro estimado ahora es de 3000 kilómetros. Surgieron brazos o quizás lenguas, eran miles de ellas. El movimiento sugiere inteligencia, no es aleatoria. La selección parece no biológica, no podemos predecirlo. Vi cómo se los llevaban, y Dios me perdone, lo intentamos todo. Interferencias de señal y armas sónicas. Rusia incluso envió un arma nuclear. Al diablo con las consecuencias de eso. No explotó, simplemente fue tragado por la nube. Los brazos no se vieron afectados. El mundo es hueco. Los monitores yacen apagados. Sus pantallas fueron congeladas con rostros que jamás olvidaré. Ni siquiera las grabaciones guardadas logran transmitir la magnitud de lo ocurrido. Los brazos, los gritos y el silencio que siguió. Poblaciones enteras, arrebatadas con la precisión de un cirujano, la crueldad de un depredador, la indiferencia de un animal. 90 millones más, quizás 100 millones, no estoy seguro. El hemisferio norte ahora es un cementerio sin cadáveres y sin embargo el cielo está en calma, engañosamente tranquilo. La herida ya se ha cerrado. El tambor continúa, siempre debajo de todo. Un pulso bajo e insistente que no será ignorado. Nota personal. Yo no sé qué hacer a continuación. Toda teoría, todo modelo, todo cálculo carece de sentido ante esto. Somos observadores de un acontecimiento. Somos sus restos, sobrevivientes solo en sentido técnico. En todo lo demás estamos perdidos. No hay nada que combatir, nada que escapar, solo grabar y dar testimonios. Y lo haré. Lo haré hasta el final. ¿Qué más se puede hacer? Fase 4. El eructo. Pasó 1 mes y 14 días. Sin brazos ni movimiento en el cielo. La nube permaneció suspendida inmóvil sobre el Atlántico como una herida que se negaba a cicatrizar. La mayoría de las naciones habían abandonado cualquier intento de interactuar con él. Algunos aún no emitían declaraciones oficiales. Promesas vacías y robóticas, pero nadie las escuchaba. El mundo se había quedado paralizado, sin aliento, temerosos de mirar hacia arriba, rehén de nuestro nuevo Dios. Las ciudades se oscurecieron, los mercados colapsaron, las religiones se fracturaron,
La gente moría de hambre. Millones se congregaron en campos abiertos rogando que los llevaran. Y millones más se quitaron la vida ante lo inevitable. Otros cerraron sus puertas y rezaron para ser olvidados. Pero en cambio, la doctora Finn se quedó. Dormía en el búnker bajo la instalación climática de North Strange. No había salido en semanas. Los demás habían ido. Algunos se los llevaron cuando descendieron los brazos. Otros escaparon. Y otros más estaban demasiado destrozados para continuar. Guardaba sus notas y sus registros, sus rituales de datos y control, pero cada día le costaba más creer que algo de eso importara. La consola de la doctora cobró vida a las 3:58 de la mañana. La señal era débil, con estática, pero la voz al otro lado era inconfundible. «Doctora, dime que estás despierta», dijo John rápido y en voz baja, como si temiera que el sonido se propagara. «Sí, estoy despierta. ¿Qué ocurre?» Su voz era quebradiza. Las sílabas eran entrecortadas. Llevaba días despierta. «He estado rastreando algo grande. Lecturas de presión de la red de boyas del Atlántico Sur ya están disminuyendo. No es una tormenta, no hay un cambio de torrente, es como si el aire mismo estuviera perdiendo aire», dijo. «Ya me lo habías dicho antes». «Sí, pero esto es diferente. La caída no es local, es global. Todo se desborda hacia la nube. No hay vientos. Todo tira como si inhalara». Se detuvo, pero lo dijo de todos modos. La doctora exhaló por la nariz. «No sabemos qué hace, ¿verdad?» «Lo sé. Tiene hambre. Y ha sido paciente, pero, Dios mío, no puedo creer que sigamos fingiendo que se trata de datos», replicó Jonas con voz tensa. Se le escapó una risa que no era de alegría. «Se trata de sobrevivir, John», dijo, dudando de sus propias palabras. «¿De verdad? De todas formas, todos estamos muertos. Es solo cuestión de tiempo antes de que vuelva a tener hambre, y cuando lo haga... Tú has visto los campos, ¿no? Has visto a los que le ruegan que se los lleve. Eso no es vida, es carne esperando a ser recogida». Su voz se apagó llenando el vacío con estática. «Ya detente, John». «¿Por qué? ¿Quieres saber la verdad, doctora? No hay vuelta atrás, no hay resignación, ni siquiera somos hormigas. Las hormigas se hacen notar antes de que las pisen. Esta cosa...» Se detuvo de golpe. El siguiente sonido fue un siseo agudo en la línea. John, dime, ¿qué sucede?» Pero hubo silencio. Esperó otros 3 segundos y colgó el auricular con los dedos temblorosos contra la consola. Juntó las manos, bajó la cabeza y por primera vez en su vida comenzó a orar. Ella esperó y nada. Exactamente a las 4 de la mañana, 1 mes y 14 días desde que llegó la nube, el cielo se abrió de nuevo, sin aviso, ni señal, solo un repentino desplazamiento del centro de la nube, con los pliegues retirándose, abriéndose como labios desprendidos por manos invisibles. El tamborileo era constante, pero esta vez llegó algo nuevo. El sonido empezó bajo, húmedo y rodante, como un caldero de bilis que se desbordaba más allá de la estratosfera. La presión bajó y el viento cesó. Entonces se escuchó una vasta exhalación gutural que pareció surgir del núcleo del planeta y destrozar el cielo. Un ruido como si todo el cielo se agitara, viscoso y cargado de flema. El tipo de sonido que hace un nudo en el estómago antes de que los oídos lo entiendan. Un único y cataclísmico rugido gutural que quebró las ventanas de todos los continentes y destrozó la atmósfera superior. El suelo tembló, las mareas retrocedieron y los pájaros cayeron del cielo. No era solo sonido, era pura fuerza. Una ola de presión de aliento húmedo y calor crudo como un horno abierto lleno de carne podrida. Barrió el globo en cuestión de minutos. La gente se agarraba la cabeza y gritaba mientras les sagraban los oídos. Los animales salieron disparados y cayeron muertos a mitad de carretera. Las aves cayeron en bandadas. Las máquinas murieron. Los satélites se apagaron. Y quienes estaban en el epicentro solo pudieron gritar cuando la fuerza les explotó la cabeza. Y ¡oh, santo cielo! El olor. Un hedor tan intenso, tan celular que traspasaba las paredes.
Se coló en los pulmones y ahí se quedó con un sabor a carne podrida y cobre. La gente vomitó, otros se desgarraron la carne intentando escapar y la mayoría murió en segundos. Luego vino la sangre. En lo más profundo de la bestia, más allá de la gasa y los pliegues de niebla, algo se rompió. ¿Una válvula de presión? ¿Acaso fue un esófago, una herida? Nadie lo sabe. Entonces, un maremoto de sangre arterial espesa fue expulsada con tal volumen y velocidad que cayó como lluvia monzónica sobre medio globo. El color rojo empapó el océano y los ríos. El rojo salpicó tejados, desiertos y selvas. La mitad de la tierra estaba ahora pintada de sangre. Despedía vapor al caer, caliente y espeso. Olía a hierro y algo dulce. Algo andaba mal. Algunos decían haber escuchado susurros bajo la lluvia. Las nubes se despejaron y por primera vez y única vez el ser fue contemplado. Fue verdaderamente visto. Durante exactamente 93 segundos el cielo estuvo despejado. No en fragmentos, no distorsionado, sino que llenó el cielo. Esa cosa era el cielo. Su forma desafiaba la imaginación, imposiblemente simétrica, pero cambiante, como si el universo mismo intentara sin éxito recordarlo. Su superficie era un caos de texturas, membranas de color gris rosado que pulsaban con un ritmo más antiguo que el tiempo, crestas de placas óseas que se enroscaban en espiral en geometrías que nuestras mentes no podían retener, y también nervios fusiformes que se retorcían como relámpagos congelados en pleno impacto. Cada arruga, cada contracción parecía zumbar de conciencia, como si el cosmos mismo hubiera sido cosido en su carne. Su rostro, o lo que parecía serlo, nos miraba fijamente a través de 1.000.000 de ojos sin párpados. Eran como los de una cabra. Algunos eran inmensos como montañas, otros centelleaban como estrellas moribundas. Todos observando y viendo a la vez. Nuestros pensamientos entonces retrocedieron. Nuestra visión tembló y aún así no pudimos apartar la mirada. Y entonces hizo algo imposible. Sonrió, sin dientes ni labios. Ningún gesto que los humanos pudieran reconocer. Solo un lento y aterrador despliegue de tejido facial. Una imitación de algo que solo se había observado en nuestra especie. Una insinuación de diversión dirigida a la futilidad de la existencia. El movimiento se desplegó sobre sí mismo de maneras que deberían haberlo destrozado, pero se mantuvo. Lo sentimos, no solo en nuestros ojos, sino en nuestra sangre, en nuestra médula, en los rincones de nuestro pensamiento que desconocíamos. Y entonces el cielo se tragó a sí mismo una vez más, pero el recuerdo persistió. Formas imposibles de describir que se grabaron en nuestras mentes, geometrías que no deberían existir acechaban nuestros sueños, y la tenue e imposible sonrisa resonaba en cada sombra que volvíamos a cruzar. Entonces se hizo el silencio, no paz, sino silencio, y luego nada, sin brazos ni sonido, solo la repetición del miedo que se sentía a través del tambor de la nube. El viento regresaba al fin. El hedor nunca se desvaneció, nunca desapareció del todo y la lluvia roja lo empapó de todo. Ningún gobierno volvió a hablar públicamente después de eso. La gente dejó de salir. Pueblos enteros se encontraron vacíos, muertos. Otros adoraban y otros se quitaron la vida. El mundo se detuvo y esperó. Proyecto Cerberus Velo, entrada de diario de campo. Doctora Mary Finn, meteoróloga principal. Clasificado en nivel Omega. Día 45. 7 de la mañana. Esa cosa había eructado. No sé cómo describirlo de otra manera. Expulsó algo vasto y repugnante a nuestra atmósfera. No fue como un ataque. No, fue un gesto de dominio. Una función corporal, como si hubiera olvidado que estábamos aquí. El sonido no puedo expresarlo con palabras. Lo sentí en la raíz de mis dientes, en los huecos entre las células. Rompió algo en el cielo y el olor seguía aquí, pegado a las rejillas de ventilación y a mi piel. Se empapó hasta llegar al búnker. Había sangre por todas partes, y confirmamos que era orgánico, humano y algo más. Durante 93 segundos nos dejó verlo. No creo que se suponía que debíamos hacerlo. No creo que le importara.
Yo no he dormido desde entonces. No creo que quede nadie para leer esto, pero yo sigo escribiendo. No queda lenguaje científico para describir lo que está sucediendo. Esta no es una anomalía, esta es una presencia, es un evento de extinción masivo. Fase 5, placenta. Esa cosa empezó a endurecerse, no de golpe, sino gradualmente, día a día, a medida que la sangre se solidificaba bajo el calor y la lluvia. Las brillantes manchas rojas que habían cubierto océanos, ciudades, bosques, se oscurecieron, se espesaron con coágulos rojizos. Entonces comenzó a unirse. Lo que inicialmente se describió como sangre orgánica ahora se revelaba como algo más, un precursor, un fluido en espera de convertirse. Al 15º día del eructo, el primer gran escaneo de superficie realizado por lo que quedaba de los satélites Leo arrojó imágenes de una lámina continua formándose a lo largo de la cuenca atlántica. Fue fibrosa y pálida, con algunas crestas, como cera fría extendida sobre la superficie de la Tierra. Al principio parecía sedimento o hielo, pero se flexionó. Bajo la radiación solar se había tensado. Bajo la luz lunar se hinchó. El equipo sísmico registró un movimiento sutil, contracciones microscópicas, como si respirara a través de la corteza. El rojo se había vuelto rosa grisáceo, y el rosa grisáceo se estaba convirtiendo en piel. Una piel que ahora se extendía ininterrumpidamente desde Portugal hasta el borde oriental del Caribe. Los científicos permanecieron debatiendo esta transformación en voz baja y mecánica. No se llegó a ninguna conclusión, no había una línea de base, no había modelos comparativos, pero la doctora Finn entendió. Esto no fue una invasión, esto no fue un castigo divino. Oh, no, esto fue gestación. La tierra o lo que quedaba de ella estaba siendo cubierta por algo vivo. No absorbido, no consumido, sino preparado. Y luego, a las 8:46 de la noche del día 46, la nube se movió. Se movía sin ruido, sin tormenta, sin esfuerzo, sin ser arrastrado por el viento, sin ser cargado por la gravedad. Simplemente flotaba como si se hubiera cortado con una cuerda invisible, como si el proceso en Occidente hubiera alcanzado un umbral. Tardaron 6 horas en atravesar el océano, 6 horas de silencio en Asia y Australia. La gente lo vio acercarse. La espiral oscurecía el cielo como si se lo tragara entero. Habían visto los videos y sabían lo que vendría. Aún así observaron. Algunos esperaban que pasara, pero no sucedió. A las 2 de la mañana, hora local, la nube se asentó sobre el océano Índico. El cielo comenzó a abrirse de nuevo y los brazos iniciaron su terrible descenso. Proyecto Cerberus Velo, entrada de diario de campo. Doctora Meredith Finn, meteoróloga principal, clasificado en nivel Omega. Día 46 a las 11 de la noche. Velo de Cerbero, transmisión final. La sangre no es inerte, es una matriz, un tejido de formación, algo intermedio entre la placenta y un capullo, todavía blando en algunas partes, pero en proceso de solidificación. 3/4 partes del lecho marino del Atlántico ya están cubiertas por una sola lámina. Nuestros instrumentos no pueden perforarla. Es cálida, pulsa cada 7 minutos y está vivo. La nube se ha desplazado hacia el océano Índico. Las primeras señales sugieren que el proceso está comenzando de nuevo. El mismo patrón, la misma altitud y la misma forma, con el mismo silencio. Creo que esto es un comportamiento reproductivo, un ciclo de vida. Esta cosa o sistema o entidad está usando la atmósfera para sembrarse. No nos ve, no nos escucha, porque no lo necesita. No fuimos elegidos ni rechazados. Estuvimos presentes ahí por casualidad. Lo que creíamos que era una anomalía era solo una fase. Era parte de algo más antiguo, más grande. Quizás de 1.000.000 de años, o quizás eterno, pero la verdad es que no importa. Lo que importa aquí es lo que queda atrás. Una manta, una membrana, un útero extendido sobre la tierra. No hay rescate en camino, no hay cima en la cadena alimentaria. Solo existe la silueta tras las nubes y lo que deja a su paso. Yo grabo esto desde el mundo ya medio cubierto de piel, ya medio muerto. Mañana saldré y lo sentiré por mí misma.
Quiero saber si responde. Quiero saber si sabe que yo estoy aquí. Fin del registro. Fase 6. Aliento final. La superficie del planeta ya no es visible. Una densa niebla ondulante cubre cada continente inhóspito, cada océano elevándose a kilómetros hacia el cielo. No se mueve con el viento, ignora el clima, simplemente se aferra densa, luminosa y antinaturalmente quieta. Las señales satelitales, las pocas que quedan, muestran las mismas formaciones imposibles sobre la superficie terrestre. Niebla estratificada, en espiral pero inmóvil, sin rotación, sin ojos, solo pliegues, solo una gasa apilada y suspendida. John ya no mira la hora, hace días que no lo hace. Su máscara de oxígeno sisea sus últimas respiraciones superficiales, cada una más delgada que la anterior. Los generadores se han silenciado, las luces brillan solo con destellos intermitentes, iluminando las instalaciones con una ráfaga de tonos tenues y fantasmales. Todas las habitaciones están vacías, todos los demás están sin vida. John yace en el suelo frío del hormigón, con la mejilla pegada a él y una mano extendida como para sostener la tierra. Sus labios se mueven, formando palabras silenciosas, pero se detiene, no necesita decirlo, él solo necesita escucharlo, el golpeteo, el latido. Estaba en la nube, estaba en el cielo, ahora está aquí bajo sus huesos, dentro de la corteza, en lo más profundo del oscuro vientre del mundo. John soltó una risa entrecortada que se convirtió en sollozos. Sus ojos brillaban desenfocados, mirando al techo como si pudiera ver el cielo a través de él. «Ya son 2», susurra apenas audible. La niebla exterior pulsa con una tenue luz interna. No hay relámpagos ni fuegos. Es algo más bien vascular, algo vivo. Se le cierra la garganta. Tiene el pecho pesado. El siseo de su máscara es un fino hilo de aire, apenas lo suficiente para mantener la esperanza. La aparta y la deja caer a su lado, y el silencio lo invade. Sonríe débil y delirante, con los dientes manchados de sangre por haberse mordido la lengua en carne viva mientras dormía. Nosotros éramos el útero. Yo nunca había sido un hombre religioso. Solía burlarse de la oración del ritual, pero ahora en el suelo de un mundo moribundo, el último hombre en pie, con una pistola temblorosa en la mano, pronuncia las palabras de todos modos, fragmentos de himnos, salmos medio olvidados, y, disculpándose a nadie en particular, él se apunta con la arma a sí mismo, reconfortado al pensar que todo terminará pronto. La niebla brilla más arriba, sus pliegues pulsan con un ritmo, como venas y como pulmones. John cierra los ojos, el peso de la asfixia lo aplasta contra el suelo. Su último pensamiento no es de huida, ni de resistencia, solo de asombro, porque más allá de la tierra, en el silencio del espacio, la primera nube se desplaza, en busca de otro mundo que llegar. La tierra entonces exhala su último aliento y se convierte en algo nuevo, en algo vivo, cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.